Tenemos con nosotros al otro lado a Pedro Cifuentes. Hola Pedro, Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? pues con muchas ganas de conversar contigo y lo primero que quería hacer desde aquí, desde el Café de la Lluvia, es darte un abrazo enorme porque sabemos que ha fallecido recientemente tu perro Lumper y es que además Lumper es un perro muy especial. Así que desde el Café de la Lluvia, además sabemos lo que es un amigo fiel como un perro, pues un abrazo enorme, Pedro, de verdad. Muchas gracias. La verdad es que sí que es cierto que es especial porque, bueno, es el protagonista lo vamos a decir, claro, de todos los cómics que hago, de todos los de arte, pues aparece por ahí su trasunto y me siento un poquito, pues hoy como el gay con Milú o no sé, o alguna cosa de estas. No me esperaba que me fuera a suceder esto, pero sí que es así, sí, es un poco triste, bastante Y, triste, la y verdad. gracias y por hacer el esfuerzo también de estar con nosotros hoy aquí en el café, que sé que no es fácil. Pedro, vamos a hablar, vamos a irnos con este libro, con este cómic que tenemos aquí con nosotros, que he leído gustosamente, de Renacimiento. Y la verdad, yo decía a los oyentes antes, tenéis que ayudarme hoy. Estamos en Twitch, en directo, y digo, jolín, es que ya no sé qué preguntarte, Pedro. Hemos hecho recientemente un par de... Bueno, recientemente, ha pasado una pandemia por medio, pero hemos hecho un par de entrevistas y madre mía, la verdad es que no sé muy bien qué preguntarte. Pero bueno, sí, siempre sacamos preguntas, así que nada, vamos a ello, Pedro. Eh, la verdad es que aquí se habla mucho de las disciplinas de las humanidades, como bien sabes, en el Café de la Lluvia, aquí desde este espacio. Hay un prólogo que hace Iria Ross, en este caso, que yo considero bastante atinado, con diversas cuestiones, ¿no? Una de lo que es la reflexión de la historia del arte, cómo, digamos, ha ido pasando de una etapa a otra, de una fase a otra, de aquella docencia que se realizaba anteriormente o aquel movimiento un poquito más elitista a que poco a poco se ha abierto al resto de la sociedad, lo que es la historia del arte. También hacía una reflexión sobre tu obra, sobre tu propia obra ya en sí, aparte de esta que comentamos, es las mujeres que aparecen en tus libros, porque es importante también este aspecto, las mujeres artistas, y también cómo te quitas del eurocentrismo. Y además en un libro como este de Renacimiento italiano es complicado, eso te lo tengo que confesar, pero aparecen espacios y enclaves que se alejan de ese eurocentrismo. Por tanto, son reflexiones interesantes las que hace Iria Ross y las quería compartir aquí contigo, Pedro, porque hay que ponerlo en valor, ¿no? Hay que poner en valor también este tipo de obras que realizas y que al final llegan a todos. Yo me imagino, además, tú tienes una dilatada trayectoria como docente, que para ti es muy gratificante llegar a este punto, de este tipo de reconocimiento. Hombre, respecto a lo que comentas, la verdad es que sí que es un trabajo de fondo potente, ¿no? Y cuando yo empecé a plantear el proyecto, primero con el crowdfunding, el primer volumen, ¿no? Con Berkami, cuando petó, literalmente, y Sí. luego ya cuando lo recogió Despertaferro, sí que con los editores pretendí ser sincero desde el principio, es decir, lo que yo quería era no simplemente la idea de realizarlo mediante cómic, ¿no? Lo que es la historia del arte, sino darle un enfoque, digamos, mucho más contemporáneo, ¿no? El que creo que hace falta desde dentro del aula, que me demandan los chavales. Y no porque no estén interesados o porque crean que ese tipo de cosas pues no ni les van ni les vienen, sino porque, en fin, hay que tratar de atender a problemáticas y casuísticas que tenemos ahora en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, yo creo que la incorporación de la figura femenina en cualquier libro de arte es súper potente, ¿no? Pero para que te hagas una idea de dónde estamos, yo este año estoy de presidente del Tribunal de Oposiciones, ¿no? En geografía e historia. Pues de los 72 temas que hay en el temario, para que los opositores se vayan preparando, por ejemplo, solo hay uno de historia, en una epígrafe que hace referencia a los movimientos feministas, ¿no? Entonces, claro, esta no es la situación que yo me encuentro en el aula y tampoco creo que sea la situación que una situación a nivel social que ahora mismo estemos atravesando, ¿no? Entonces, es importante incentivar y sobre todo reflejar esto dentro de los cómics. Y con respecto al eurocentrismo, pues es exactamente igual, ¿no? A mí me choca la atención, sobre todo a partir del barroco, ¿no? Que será el siguiente volumen, esta idea de que, bueno, Europa se expande, ¿no? Se expande por todo el mundo, nuestro sistema, nuestra economía, nuestra cultura, pero curiosamente, no sé si tiene que ver con el tema del colonialismo y tal, pero siempre que aparece en cualquier libro de arte alguna obra, pues está más bien centrada en Europa o ya a partir del siglo XIX en esta Norteamérica, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, a nivel colonial y sobre todo a nivel de urbanismo,
pues no sé, las colonias estaban ahí, ¿no? Y todo lo que no se puede realizar a nivel de urbanismo, por ejemplo, con el Renacimiento, porque Europa ya está construida Sí. básicamente, pues tiene su eco, ¿no? En Cuzco, en las calles de Cuzco, en las de Quito, en México, en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también es importante, ¿no? Dar esta visión, digamos, global, sobre todo de lo que se viene encima ahora con los siguientes volúmenes, ¿no? Porque sí que quería que fuera, pues eso, una historia del arte moderna, una historia del arte muy inclusiva y que nos hablara a todos, ¿no? Quitarles ese San Benito de historia del arte occidental, ¿no? Que se puede entender quizás en los dos primeros volúmenes por la casuística del arte medieval también y por el de la cultura clásica, pero ya desde luego creo que no tiene sentido hablar así a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Y centrarnos solo en ese abanico eurocentrista cuando, pues no sé, somos un planeta donde vivimos un montón de gente y el arte es algo que es global, ¿no? Que es patrimonio de la humanidad. Me imagino que te habrá llegado, porque además tú eres una persona muy activa en redes sociales, en Twitter, la plataforma Roldana, la conoces, ¿no? Bien, lo que es estas mujeres, historiadoras del arte, muchas de ellas, que de hecho tienen una reunión, creo que no sé si en 2 días en el ministerio, o sea que para que las mujeres artistas estén en los planes de estudio. Sí, de hecho es que, vamos, yo también lo tuve claro desde el principio, ¿no? En este volumen, que es el del Renacimiento, aparece ya la primera pintora, ¿no? Sofronisba aparece por ahí y se codea con los chavales, explica su casuística, pues la polémica también con el retrato de Felipe II, ¿no? Que se le atribuyó durante muchísimo tiempo nombre. Y tenía claro que el prólogo debía realizarlo una mujer y además quería que fuera una mujer joven, una historiadora también con ganas, con una visión contemporánea. Y vamos, se lo planteé a Iria y Iria pues le faltó tiempo, vaya. Estaba súper encantada de haberlo hecho, de haberlo realizado. El Renacimiento es una época que, digámoslo así, eh, una imagen que puede tener una persona que no está muy metida en la historia del arte, en las humanidades, es una ruptura total. O sea, venimos de la Edad Media, todo es oscuridad. Bueno, ya hemos quitado esos tópicos aquí en el Café de la Lluvia, pero mucha gente lo piensa y esto es muy difícil de quitar. Todo es oscuridad y ahora el Renacimiento, las luces. ¿Cómo se construyen este tipo de imágenes? ¿Y cómo podemos quitarnos este tipo de construcciones que son tan complicadas? Pues vaya, aquí hablando contigo a bote pronto, como que no quieres la cosa. Mira, hay dos páginas en el cómic que están pensadas en ese sentido, ¿no? Que es el momento en el que el profesor está con su alumno y se enciende la luz, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer cosas, empieza a aparecer la razón, empiezan a aparecer infinidad de mecanismos, sobre todo de difusión de la cultura, ¿no? El papel de la imprenta móvil, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen pues eso, que se enciende la luz, ¿no? Que plaf, de repente, pero bueno, si te has leído los anteriores volúmenes, Sí, sobre sí. todo el de la Edad Media, ves que en realidad a nivel artístico tampoco es así, ¿no? Porque hay incluso cierta continuidad. Sí que es cierto que hay una recuperación de los clásicos, pero esa recuperación de los clásicos, pues oye, no me gusta tampoco utilizar el concepto, pero también tiene algo de copia, ¿no? En fin, cuando se caían ahí en la Domus Aurea para estudiar pues los grutescos y todo ese tipo de cosas, cuando se quedaban obnubilados. Tengo aquí a mi otro perrete que me está haciendo compañía, no sé si lo... Bueno, muy majete, que esté con Sí, sí. nosotros, claro que sí. Bueno, el caso es que sí, yo creo que más que ruptura, digamos que sobre todo es tratar de colocar al ser humano en un sitio donde había estado relegado, ¿no? Creo que es importante eso, ¿no? La idea de que ya no basta lo que es la religión para explicar las cosas, que lo puedes explicar directamente con la razón, como sucedía en la antigüedad clásica, y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo esa visión, o esa especie de panoplia de saberes, de artes que se imbrican, ¿no? Que yo creo que es la principal dificultad que he tenido también con esta obra, porque las otras dos primeras tenían un discurso más o menos cohesionado, en el sentido de que primero empezamos hablando de arquitectura, luego de pintura, bueno, de pintura evidentemente, pero era relativamente más sencillo, ¿no? Aquí, claro, como está todo tan imbricado y el concepto este de polímata no nos ataca, ¿no? Y de repente hay alguien que destaca en una cosa, destaca en otra y están sucediendo cosas en Italia, pero luego resulta que tiene su eco en... Era difícil tratar de buscar ese discurso, ¿no? Dentro del TVO. Así que lo que me planteé fue el concepto de tratar de impactar al lector a nivel de saturarle con la riqueza, ¿no? Con la riqueza de lo que tiene el arte
y ese plus añadido de las 3 o 4 planchas gordotas que hay, por ejemplo, el desplegable, ¿no? Que yo no sé muy bien cómo Despertaferro decidió llevarlo a cabo cuando dije, Es mira, vamos a hacer un impresionante. desplegable de 4 páginas con la Capilla Sixtina, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Que se pudiera gozar con el arte a un nivel ya de quedarte tú impactado, ¿no? En fin, ya te digo yo que, por ejemplo, dibujar la Capilla Sixtina, pues ha sido un hito, ¿no? Me volví loco yo dibujándolo, pero también pensando en la idea de situar a los espectadores y a los lectores, pues paseando por encima de ella, ¿no? Creo que es una de las grandes ventajas que tiene el cómic como recurso didáctico, te permite hacer este tipo de cosas. Es impresionante y yo creo que esta imagen de la portada, tú lo tenías claro que ibas a estar aquí. Querías ser protagonista también Sí, de la sí, escuela, ¿no? sí. Lo tienes. Bueno, más que protagonista, pues alucinado, ¿no? Porque es que es una obra tan bonita, yo creo que es un sumo, ¿no? De la historia de la humanidad, ¿no? Lo que representa y lo que supone. También los buenos recuerdos, ¿no? De haber podido visitar las estancias vaticanas con los chavales y detenerme, pues muy poquito tiempo, porque últimamente es una especie de río de gente, ¿no? Sí. Para explicarlo y que lo vean, que no entiendan que simplemente está en un libro de texto o en un libro como los míos, sino que es algo que existe, que hizo alguien, ¿no? Que pintó un señor. ¿Eh? Entonces creo que era importante colocarlo en la portada, la Academia de Atenas. Durante 150 años, lo cierto, y esto es innegable y es así, y qué alegría, ¿no? Y qué ilusión, hubo una serie de artistas, de genios, en lo que conocemos hoy como Italia, bueno, las antiguas repúblicas. Había también dentro de estas personas, había una lucha de egos que tú lo dejas muy bien reflejado en el libro. Esto era así, ¿verdad? Había una lucha de egos increíble. Sí, bueno, en fin, también hay un poquito de Vasari metiendo la leyenda por ahí, ¿no? Pero Sí. imagino, pero sí, la verdad, en fin, hay lucha de egos, yo creo que en todas las disciplinas artísticas, sobre todo a partir de ese momento en el que ya se empieza a reivindicar la figura del artista y pues hay gente que vive de eso, ¿no? De exprimir al máximo sus capacidades intelectuales para crear cosas, ¿no? Yo creo que ya es una constante, ¿no? A partir de ese momento. Pero en el cómic pues lo representamos de una forma bastante divertida, ¿no? Con esos diálogos entre Miguel Ángel y Rafael y yo soy el más grande, ¿no? Eres tú el más grande. Sí, me lo pasé muy bien en esa parte. Hay un montón de chistes, de bromas, unas para, digamos, un público joven, porque también utilizas, obviamente tú como eres profe, pues utilizas, no sé, lo de Crash o, bueno, que hay cosas que ya no sé ni qué son. Entiendo que tienes que buscarlas en el diccionario digital de terminología de gente joven, porque yo ya me pierdo con esto, ¿no? Tú claro, estás al día con eso. Haces, Sí, es digamos, la gran ventaja que tengo. claro, Pero haces bueno, ese... también Sí, sí. respecto a eso que tú estás comentando, sigo un poquito con la misma tónica que en el segundo volumen, ¿no? Esa visión Humberto Equiana de la cultura, ¿no? De que tú pues puedas disfrutar de una obra de arte a diferentes niveles, como erudito, como persona que busca una diversión, como no pasa nada, ¿no? Porque las cosas sean divertidas. Divertirse es poner las neuronas a trabajar, ¿no? No es otra cosa. Claro, justo es eso, ¿no? Entonces, por un lado esto. Luego, por otro lado, haces bromas para historiadores del arte. Directamente. O sea, yo hay una que insultan a Miguel Ángel, que ya cuando es su última época, ¿no? Que hace las cosas a la maniera italiana, ¿eh? Y ahí, claro, Sí, haces la broma, ¿no? Aquí, sí, sí, se manierista, van a ¿no? volver a pegar los dos. Sí, se vuelven a pegar. Ese toque de humor de marca de Pedro Cifuentes que, vamos, es inimitable por lo que veo. Yo nunca he leído estas cosas, ¿no? Entonces, por eso, por otro lado. Luego, lo que haces también, que siempre lo haces, y cada vez más, ahora te preguntaré por eso también, es que nos metes en las obras, nos sacas, nos das 20 piruetas, haces que directamente con la Capilla Sistina que demos vueltas a lo que es el soporte físico, ¿no? Para que lo leamos. Vamos, que nos metemos dentro de las obras, que eso es una de las cosas, me imagino que también te produce gran satisfacción, como indicabas en la portada, porque es estar ahí, estar dentro de esas obras con esos protagonistas pintados y también artistas. Yo, este recurso que tú dices, o estos juegos también de estilo, los tenía claros desde el principio, ¿no? De que empecé el proyecto, ya cuando lo diseñé, porque lo tengo diseñado en 2 bloques, un bloque que incluye los 3 primeros volúmenes hasta el Renacimiento y por eso ha ido todo tan rápido, porque digamos que la seguidilla la tenía hecha. Y luego también con los otros siguientes, que será a partir del Barroco, los 3 que quedan, ¿no? Es otro bloque diferente. Pero sí que tenía claro lo que podía dar de sí el TVO como medio, entonces este tipo de juegos estilísticos. En el anterior, por ejemplo, el plano en vertical de toda en fin, la nave central de Notre Dame,
o aquí pues que los chavales puedan, no sé, pasearse por la Capilla Sistina o recorrer toda la Capilla Brancacci o no sé, el juego este del Instagram, ¿no? Con los Bueno, retratos. Son ese tipo de cosas que tenía yo clara que el cómic en ese sentido es una cosa, es una herramienta muy poderosa para, y que además está, pese a que tiene sus años de historia y tal, pues sí que me da la sensación de que soy un poquito pionero, ¿no? La verdad, me da un poquito de vergüenza reconocer estas cosas bueno, porque ya te sé lo que hay digo, te muchísima lo digo, gente que no te hace, preocupes, te lo digo yo, te lo digo yo. sé que hay mucha gente que hace cómic didáctico, pero es verdad que este enfoque, yo creo que jugar con el formato y tal. También te digo otra cosa, es bueno reconocer las fuentes y sobre todo las influencias. Yo en todos estos años que llevo, ya llevo 3 años seguidos metido en el ajo con esto, pues te vas armando, ¿no? Y diferentes cosas que te planteas en el nuevo volumen, pues en el primero no las hubieras hecho porque tampoco sabías cómo plasmarlas. A mí me ha venido muy bien toparme por las redes sociales y conocer también la obra de Sergio García, que es un Mm. dibujante, creo que es cordobés. Yo creo que es uno de nuestros mejores dibujantes a nivel internacional, súper reconocido. Lo que pasa es que, claro, nadie es profeta en su tierra y por el público, digamos, general, todavía aquí en España no se le termina de tener en consideración. Pero es un auténtico pionero y, en fin, es una de estas personas que, como diría Álvaro Pons, tiene ideas para historietas que todavía no puede llevar a cabo porque no hay tecnología suficiente para desempeñarlas, ¿no? Entonces, este enfoque de ver cómo experimenta él con los formatos, empujarme también a leer a los clásicos de cómic, ¿no? Clásicos de la tira cómica de principios de siglo, llevado a la docencia y sobre todo llevado al desarrollo de conceptos, pues es lo que ha permitido que este volumen en concreto sea diferente a lo del resto en eso, ¿no? En estos juegos estilísticos que yo insisto cuando se los propongo a Alberto, mi editor en Despertaferro, pienso que él me dice que sí, que adelante, porque como no es una editorial dedicada a los cómics, que se dedica a otras cosas, pues se lo he hecho, ¿no? Si fuera una editorial cómica, diría, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿No? Serían un poquito más conservadores, pero ellos lo tienen súper claro, al infinito y más allá. Y no te puedo hacer ningún tipo de spoiler ni contarte cosas que hay por ahí para el siguiente volumen, el del barroco, porque todavía se riza más el rizo, ¿no? En ese sentido. Bueno, qué ganas, qué ganitas. Efectivamente, esto va para largo. Hay otras cuestiones. Bueno, hay una. Hablas con Lumper, que no tienes guión, no tienes nada, tú no trabajas, te hace la coña dentro de... Claro, yo me imagino que en realidad todo lo contrario, que lo tienes todo Por supuesto. muy preparado, pero es graciosa la broma. De hecho, vamos a intercalar con los oyentes. Mira, Aula Pública pregunta para Pedro. ¿En tu proceso de ilustración eliges procesos manuales para la base del dibujo o directamente mezclas con ilustración digital a la hora de elaborar el montaje por el tema de la colorización y demás? Pues te voy a decir una cosa. Mira, yo cuando empecé a dibujar todo esto, sí que tiraba muchísimo del digital. Y tiraba del digital porque no me veía yo armado como dibujante. Sin embargo, ya a partir de la Edad Media, pues me compré una mesa de luz y trato de hacer toda la parte del entintado. Intento que sea pues con el típico cureta o el rotulador de pincel o lo que sea, porque la disfruto muchísimo más, ¿no? Que con la tableta. Luego el coloreado, pues evidentemente sí que lo hago con herramientas digitales, pero no pensaba yo que me encontraría a gusto recuperando este trazo a mano, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Porque también es cierto que mediante lo digital pues adelantas muchísimo, pero pierdes también esa posibilidad de equivocarte, ¿no? Que creo que es fundamental también en cualquier proceso artístico, ¿no? El equivocarte, la equivocación que quede bella y ese trazo imperfecto que pienso que aquí se nota bastante, y que para mí me resulta fundamental, ¿no? Podría tirarme directamente a dibujarlo con la tableta, pero creo que el entintado y algunas fases son importantes, es importante realizarlas a mano. Eh, Yo intento también a la hora de albolar el guión plasmarlo también todo con una maqueta grandota, que si me seguís por las redes sociales habréis visto alguna fotografía, son unos murales grandotes que voy colgando en la pared del estudio y ahí pues trato de que se vayan coordinando las cosas, ¿no? Y esa es digamos, la premisa básica. Luego pues tengo un guión más técnico, también de elaborado, pero sobre lo del grado de improvisación ese que comentabas, pues es lo que muchas veces pasa en clase, ¿no? Que te pones a hablar de una cosa y acabas hablando de otra, ¿no? Y los alumnos están ahí, Pedro, vuelve. Pues eso es el puntito del Lomper iba por ahí, ¿no? Porque es algo que también me pasa muchas veces dentro del aula.
yo entiendo que no puedes contar en horas todo el trabajo que le dedicas a cada una de estas obras y también me quiero imaginar que cada vez más, porque como he leído por ahí, ¿no? Que cada vez es más exigente, obviamente la experiencia también es un grado y tú ya tienes bastante. Por tanto, desde que tu ideas aquí en la cabeza esto hasta que sale, ¿cuánto tiempo puede pasar? Claro, eres profe de secundaria, ahora estás en un tribunal, en este caso también de oposición, estás metido en otra historia que yo lo sé, y la Agenda 2030. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Porque además también sé, perdona, que el próximo va a tardar un poquito. Sí, bueno, eso es cierto, pero tardar un poquito porque, vamos, ya lo concibí como dos bloques separados, ¿no? Ya, como te he comentado. Entonces, la seguidilla, la parte fácil de la chuleta, es que la chuleta ya la tenía hecha para estos tres primeros volúmenes, ¿no? Respecto al trabajo, pues hombre, como con todo este tipo de cosas, yo creo que es incontable, ¿no? Lo haces con muchísima ilusión y es el plus añadido que fijas en tu vida. Pero yo te puedo decir que este en concreto me ha costado menos que, por ejemplo, el primero. En el primero me costó más horas porque no sabía dónde me metía y además tuve un susto de salud grande, como tú sabrás, porque, claro, yo pues tengo mi edad, pensaba que esto era coser y cantar y Mm. tal, un nivel de autoexigencia, de estrés grandote, tirarme hasta las tantas de la mañana trabajando, desatender a mi familia, a mi hijo pequeño y vamos, no podía seguir así. Entonces ya a partir del segundo, que fue cuando me asusté y tal, empecé a regularme. No me sabe para nada, porque creo que estas cosas también hay que visualizarlas un poquito y sobre todo hacerlas públicas. Realicé también terapia para poder gestionar esta ansiedad, ¿no? Y controlar bien los tiempos. Y ahora, pues, buena parte del trabajo es un trabajo rutinario, ¿no? Yo tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mi docencia, tengo una infinidad de cosas que hago. Y pues hay días que no me apetece dibujar, me pongo a colorear. Si no puede, me apetece tampoco colorear, pues adelanto con el guión y con otras cosas. Pero sí que intento que como mínimo de dedicarle entre semana 2, 3 horitas al día por la tarde ya o por la noche antes de dormir. Intento que sea eso de forma rutinaria, ¿no? Así lo que evito es pegarme las pechadas locas de 7 días seguidos ahí como un poseso y pues alcanzas una rutina que te permite elaborar procesos y proyectos más complicados, tener varias cosas sobre el tapete, pero sobre todo a nivel eso, ¿no? De centrarte y de establecer esa rutina y como diría pues un compañero dibujante, José Fonollosa, ¿no? Estar en ese momento en el que entiendes que la profesionalidad no llega porque te apetezca dibujar, sino porque dibujas entendido como una especie de trabajo, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí ahora. Que me he regulado, ya no hago estas locuras de estarme 3 días sin dormir y la verdad es que rindo mucho más. Trabajo menos, pero rindo muchísimo más. Pues es muy importante lo que dices, Pedro, porque es verdad que al final, y tú lo has vivido, esa espiral de no parar de producir, pero que afecta muchísimo a la salud, tanto física como mental. Y hay que parar a veces y replantearse las cosas. Eh, Hay otra serie de cuestiones, tampoco te quiero entretener mucho, Pedro, pero sí hay otra serie de cuestiones ya dentro de, digamos, el contenido, porque hemos visto un poco toda la estructura, cómo lo has ideado, eh, pues tu método de trabajo. Hemos hablado brevemente del Renacimiento para ponernos en contexto, pero ya dentro de lo que es la obra, simplemente dos trazos, ¿no? O tres. Uno de ellos es Masaccio. A mí me parece una figura clave. Y tú además yo creo que la pintas de clave, porque nosotros siempre conocemos a los clásicos, o a las clásicas, pero Masaccio, ¿nos puedes decir brevemente quién es Masaccio y por qué es tan importante? Pues a mí me parece una figura importante, sobre todo por la incorporación que tiene de la ciencia, ¿no? Del estudio también de la matemática y todo esto en sus composiciones, ¿no? La página, por ejemplo, en la que aparece la Trinidad con toda esa concepción de tridimensionalidad, y eso que es fundamental porque es uno de estos cuadros que de golpe y porrazo, pumba, ¿no? Hace evolucionar el arte, igual que en su momento pues también lo hizo Giotto, ¿no? Cuando introduce esta especie de tercer punto de fuga, ¿no? Luego, aparte, también me gusta por su juventud, ¿no? La idea esta de que, pues oye, dibujó la Capilla Brancacci como una especie de encargo alimenticio, me imagino en su momento, siguiendo los pasos de su maestro, pero claro, pues ahí ha hecho el resto, ¿no? Y sobre todo también por la composición que tienen sus cuadros, ¿no? De situar a las figuras, digamos, celestiales, por así decirlo, o divinas, o si divinas, si quieres, al mismo nivel que las personas, ¿no? Yo creo que es uno de estos pintores que, sobre todo a nivel de técnica,
quizás no es tan conocido para el gran público, ¿no? El que pues de repente baja a Florencia de un crucero y se va a hacer la fotografía en Santa María de la Fiore y en las puertas de Batisperio, la copia que hay ahí o lo que sea. Pero a nivel, digamos, profesional y sobre todo a nivel técnico, a nivel artístico, yo creo que es uno de los pintores más estudiados, ¿no? Y por eso tiene ese peso específico dentro del cómic. ¿Por qué no sé las obras de Leonardo, los lienzos de Leonardo, son tan poco restaurados? O sea, ahí planteas también, en este caso, la poca restauración de estas obras. ¿Por qué es? En el caso de la Gioconda, yo, bueno, en fin, no, creo que sobre todo lo planteo un poquito a nivel de reivindicación, ¿no? Porque en eso también me gusta ser un poquito crítico. Yo entiendo que las visitas a los museos, en fin, es una de las grandes ventajas que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Que el arte se ha democratizado en ese sentido y pues no sé, hay gente que en este sentido también sigue siendo muy elitista, ¿no? Pero una de las consecuencias de esta educación universal que tenemos y que la gente pues se culturiza y tal, es que el arte se pone a acceso de toda la gente, ¿no? Y que de repente los museos, a consecuencia de esto, dejan de ser pues espacios, digamos, constreñidos para gente más erudita y tal, y les puede disfrutar infinidad de personas en ocasiones con circunstancias como las que acompañan a esta especie de Disneylandia que tenemos hoy en día en el Louvre, ¿no? O que empieza ya a aparecer también en el Prado, etcétera, ¿no? Que es un precio que hay que pagar. Y creo que la Gioconda en ese sentido es pues una de las grandes damnificadas, ¿no? Porque, en fin, yo he estado 2 veces en el Louvre y siempre me encuentro con la misma historia de que está semi vacío o que hay cierta posibilidad de ver las cosas, pero llegas ahí y es que es una locura, ¿no? Pero respecto a lo de la restauración, pues creo que es un cuadro que le vendría bien eso, dejar durante unos cuantos añitos el lugar en el que está y un buen proceso de limpieza, un buen proceso que nos permitiera conocer también secretos que alberga, ¿no? Y que no se pueden hacer porque está actualmente en su vitrina para cumplir esa especie de cupo turístico que lo convierte en el cuadro más famoso y más visitado y más conocido, pero que desde mi punto de vista también atenta contra su propia, ¿no? Su propia conservación, ¿no? Yo creo que sería fundamental, pero también sería una medida muy valiente, ¿no? Por parte del Louvre, ¿no? Que cogieran y dijeran, pues durante X años nos quedamos sin la Gioconda porque la vamos a restaurar y le vamos a quitar toda esta patina que tiene de porquería y de podredumbre que la ha acompañado durante siglos, ¿no? Y ya bueno, la última, el mayor reto para ti dentro de esta obra ha sido recrear la Capilla Sixtina. Quiero entender. Bueno, a ver, es el reto más laborioso, ¿vale? Es el reto que más me costó porque, en fin, Miguel Ángel lo hizo en años, yo lo hice en casi 15 días, dibujando a esa escala y pues, vamos, lo entendí, ¿no? Pero sobre todo lo que más me ha costado ha sido dotar esta especie de espíritu de arte total, ¿no? En el cual, pues, de repente el lector tiene la sensación de que le absorbe, ¿no? El arte y su poderío y toda esa potencia donde de repente estás en un sitio, estás en otro, Eso yo creo que es lo que más me ha costado, ¿no? Es porque hay un momento en el que lo dice, ¿no? Uno de los protagonistas, que es como si de repente 150 años el arte se centrifugara, ¿no? Y empiezan a pasar cosas. Pues eso es lo que quería yo que sucediera con este TVO, ¿no? Que se perdiera esa parte de discurso y que fuera más una especie de experiencia sensorial que no una experiencia discursiva como había sucedido con los anteriores. Entonces, eso, reflejar ese puntito que creo que está ahí, ¿no? Y que tiene como colofón también la reproducción del lavatorio de Tintoretto, ¿no? Porque si te fijas, es la única obra que está a doble página en este caso, ¿no? Porque, chas, te metes Sí, ahí en es el, el final. también es una decisión, ¿no? Un poquito de colofón de esta idea, ¿no? De plasmar, de impactar, de que lo sabores y que te quedes ahí alucinado con este proceso artístico, ¿no? Porque creo que es precisamente la época en la historia del arte que más demanda esto, ¿no? El plaz, ¿no? El sentirte tú ahí obnubilado por todo lo que te rodea. Aparecen muchos espacios, muchos autores, aparece todo tipo de arte. También entiendo que te habrás dejado cosas en el tintero, Pedro. La criba Muchas. cada vez es más complicada. Esta Claro. criba al final son 96 páginas y tratar de meterlo todo es imposible. De hecho, ya me costó mucho en la Edad Media, pues ahora evidentemente me ha costado mucho más. Y el proceso este de dilatación de tiempo entre este volumen y el del barroco, que no lo esperéis para el año que viene, porque tardará un par de añitos, va precisamente en esta órbita, ¿no? En que cada vez es más complicado coger
y satisfacer a todo el mundo, incluir a todo el mundo sin renunciar a esta idea, ¿no? La idea de que mediante el cómic puedas entender y puedas saborear el periodo artístico que estáis desarrollando. Pedro Cifuentes, Historia del arte en cómic, Renacimiento, publicado y editado por Despertaferro Ediciones. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Café de la Lluvia y mucho ánimo con todos los proyectos en los que estás. Como he dicho, Agenda 2030 también es un proyecto muy interesante. Ya lo abordaremos en el futuro. Sí, espero que antes del final de año nos podamos volver a escuchar y hablar con otra historieta que hay por ahí metida también con Cuando, Despertaferro, pero no te cuando, puedo decir más cosas. bueno, cuando queráis, estéis en vuestra casa, ya lo sabéis. Un Muy abrazo muy bien, fuerte. Cuídate. hasta luego. Hasta luego. Chao.